Sí, se tuvo que tener una hipótesis en base a eso. Pero mi hermano, todos está que se hablan. Allá la amiga también está que se habla. Ella dice como que retornamos como para entender de qué estamos hablando. O sea, ¿nos perdimos completamente? No, o sea, como de que del tema de la ciencia, ¿sí? Porque está el tema del prisma de Newton, por ejemplo. Entonces, él observaba, él hacía unas anotaciones, replanteaba hipótesis, todo eso. ¿Eso era científico? Sí, es científico, es la aplicación de un método y eso. Pero él reconocía que el método era cuando ya tenía una observación, era un poco más riguroso. Pero de pronto, o sea, todo el mundo cuando genera y aprende, adquiere conocimiento, usa el método. ¿Vas que no nos hemos dado cuenta? No, el método. Esas eran como etapas previas al... No, está bien. Ven, ¿se acuerdan entre los libros que yo traje el primer día? Así que vienen, eran libros para que suban. ¿Se acuerdan o no? No los hemos leído todos, pero pues sí hemos hablado de ellos en algún momento. Y es, hay un libro, y ese libro sería chévere que lo leyeran. De pronto después de este curso, el que quiera, que no, pues no, nadie nos va a obligar. Esas cosas de cada uno. Pero hay un libro muy bonito muy bonito, muy peligroso. Uy, ¿cómo es? Muy bonito, pero muy peligroso. Así como el libro de nuestro amigo Fernando Vallejo de Manualito de Cultura Física. Este libro también hay que leerlo con mucha delicadeza, pero es un libro perfecto para que lo lea un científico. O sea, ese libro está pensado porque un científico se turbe completamente y diga, uy, por Dios, espera un momentico. El libro se llama Contra el Método, ya les había comentado. Contra el método, uy, profe, no sea así. ¿Cuál método? Ese que estamos diciendo, Contra el Método Científico, el libro se llama Contra el Método. El autor se llama, un tipo que se llama Fereyabén. ¿Por qué se suicidó? No, que no se suicidó. ¿Quién fue que escribió un libro y todo el mundo se le fue encima y le tocó suicidarse? Y bueno, le tocó. Le tocó suicidarse. Además No, sí, no sé, no tengo idea, pues, hay mucha gente que ha caído en esas circunstancias debido a que tiene una idea que parece ser exitosa en su mente y cuando la vota la gente no la acepta como él espera y pasa algo. A Fereyabén también le pasó que no fue tan chévere como él creía, pero entonces Fereyabén es el autor del libro Contra el Método. Y ustedes van y miran y el libro coge y muestra, trata de dar algunos ejemplos en los cuales la gente adquiere conocimiento o genera algún conocimiento o una tecnología, de pronto, ¿por qué no? Sin necesidad, por lo menos, no diciendo que sea o no sea científico, sin necesidad de recurrir al método. Sí. Porque es que cuando usted habla del método, el método está ordenado, o sea, el método tiene estructura. El método no es mirar y concluir, no, el método tiene un sinnúmero de pasos que hay que hacer. No es mirar y concluir algo. No, eso no lo hace el método científico. ¿Sí? Porque si no, entonces todo el mundo es científico. Pues que si todo el mundo es científico y no sabemos. Solo una postura muy legal. Todos somos científicos. Sí. Interesante. Es que históricamente la palabra ciencia, cuando se da el origen de la palabra ciencia, de hecho hay una materia que... O sea, raíces etimológicas. Acá en física hay una materia que se llama como Historia de la Ciencia General, algo así. Yo en esa materia el señor lo que empezó a hacer un retroceso entre toda la historia y el origen de la palabra ciencia, y como su origen simple y básico era el preguntar, es como el preguntar. O sea, es como filosofía. Sí, de hecho venía de la filosofía, que era como cuestionarse. Si yo me cuestiono y empiezo a estudiar respecto a una pregunta, eso ya es ciencia. Y empiezo a estudiar. Yo pensé que era filosofía. Eso lo plantea como que históricamente desde el origen. Eso así lo simple era. Yo te lo digo por... Miren que hoy estoy siendo bastante punzante. O sea, hoy sí estoy siendo bastante incisivo en lo que estoy preguntando. No es mi estilo, me encanta que pueda cambiar de estilo, no es mi estilo ser... Pero vengo así agresivo, entonces estoy siendo incisivo. No. Es decir, entonces tú me dices eso, yo te digo, y luego eso no es filosofía. Porque ustedes se dan cuenta que la filosofía
sale más o menos del estilo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia ahí? Se empieza a dar un formalismo, o sea, ese estudio lo lleva a un formalismo. Ay, la filosofía no es formal. O sea, sí, pero... Bueno, no, ok, no. Es solo para que juguemos el juego de que si bien es cierto, a veces uno está en el ámbito de la ciencia o de la filosofía, lo que sea, y lo que yo les pruebo a ustedes es simplemente que a veces hago ese juego incluso con profesores expertos en el área de la física o la matemática, y es que siempre es muy difícil cuando uno empieza a preguntarse sobre las ideas más básicas y fundamentales de lo que definen lo que uno hace, porque todos estamos asumiendo algo como verdadero y empezamos a trabajar sobre ese verdadero. A veces ni siquiera nos preguntamos si ese verdadero, pues, qué tan válido es, o bajo qué luz o bajo qué contexto realmente es válido o no, si estamos o no. Y eso que acabamos de hacer nos lo hace pensar la pelea entre lo de si la ciencia o la tecnología es primero o qué es primero, porque cuando uno habla de tecnología, particularmente en la visión, y también en lo que yo entiendo, que puedo estar equivocado con 100% de certeza, y es que la tecnología está asociada a cosas prácticas, pragmáticas, y es como cómo puedo usar yo esas cosas, esas herramientas para mejorar algo. No necesariamente para hacer otra vez ciencia, sino para tratar de mejorar ¿qué? Algo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, les decía yo, alguna vez ponía un ejemplo, y es, al principio, los antiguos, para golpear objetos o para romper algo, por ejemplo un coco, no sé, por decir algo, todos los manes usaban una piedra. ¿Sí estamos o no? De pronto después, por circunstancias de la vida, los tipos utilizan un martillo. ¿Sí estamos? De pronto en circunstancias siguientes aparecen empíricamente aplicaciones como de torque. De pronto hay una estructura de un brazo, ¡pah! Y rompo el coco más fácil. Ahora les pregunto, por ejemplo, ¿será que cuando los egipcios construyeron la pirámide, que eso sí se me puse pesado, No, pero si me puse re pesado, si serían los egipcios, y se quita. Oiga, porque si no, luego no se parece a un extraterrestre, en qué o si no, mentira. No, pero es que no fue la época. Ok. Entonces, pero suponiendo que los egipcios hayan construido la pirámide, para no entrar en problemas pesados, será entonces que esas ideas que tienen subyacentes unas teorías físicas, como son, por ejemplo, montar una estructura que se pueda arrastrar a través de unos cilindros, unas estructuras cilíndricas, ¿eso qué teorías físicas subyacentes tiene? Empecemos por ahí. Torque, momento de inercia. Pero los egipcios nunca utilizaron ruedas para transportar los ladrillos. Ellos lo que hacían era mojar la arena para quitar la fricción de la arena. Oiga, o sea que en esas películas de Moisés lo engañaron para siempre. Prometo no volverla a ver. No sé, sí he leído que hay estructuras de rodadura para llevar estructuras. Es decir, sí utilizaban estructuras de rollos o cilindros hasta donde yo tengo Ellos les facilitaba más mojar. Bueno, yo también leí que desvían los caudales de los ríos, o sea, como inundar valles y... Bueno, eso ya es otra cosa. Pero sí, bueno, en cualquiera de esas teorías, de esas cosas que hacen ellos, hay teorías subyacentes. Por ejemplo, si fuera en el caso de fluidos, porque no sé, no puedo decirte que no, lo que he leído dice que sí, pero pues hay muchas fuentes y la historia siempre es así, pues es cierto algo no. Bueno, pero entonces supongamos, asumiendo que fuera cierto lo de los cilindros, ¿qué teorías subyacentes habrían ahí? Y entonces se ha visto número teorías subyacentes científicas. Era lo que yo decía ahorita. Puede que ellos no hayan dejado consignado todo un formalismo acerca de lo que sucedía con pero no tenía claro. No, o sea, ellos, digamos, tal vez desconocían lo que podría significar el torque o una fuerza contraria a cierto movimiento. No sé, pero la pregunta clave mía es, ¿tenían claro cómo usarlo? Sí, claro. ¿Necesitaban ciencia para saber? No, porque nunca necesitaron definir por sí. No, sí necesitaban ciencia. Yo digo que ciencia es como experimentar para un desarrollo, ¿sí? Y tecnología es como lo que ya se logró y también está avanzando, pero ya consignado, ¿sí?
por decir, ya tecnología es una definición de algo que está estipulado por medio de la ciencia. ¿Sí? O sea, ¿ustedes qué creen que fue primero? Y esta es la pregunta del huevo y la gallina. Entonces, ¿qué fue primero, la ciencia o la tecnología? La ciencia. Ah, primero fue la ciencia. La tecnología. Bueno, pueden haber como casos en que sí, pueden haber como casos en que no. Por ejemplo, el caso de Ford, el hombre tumbó la pared, abrió el motor, hizo el carro. Cuando se dio cuenta que tocaba tumbar la pared para sacar el carro, sacó el carro. Y cuando se estaba en el carro se dio cuenta que necesitaba frenos. Imagínense usted, y como paró, se rompió una mano y todo, y volvió al garaje, hizo los frenos y demás. Yo creía que... Y es que además, digamos, volviendo un poco a la edad de bronce. O sea, primero fue la gallina y luego el huevo. Es que además volviendo a la edad de bronce y esas vainas, cuando hacían puntas de flecha y eso, lejos de imaginarse de pronto conceptos como los de presión y vainas así, pues para afinar más las puntas de las flechas. Y por eso, entonces miren, yo les puedo decir con 100% de certeza, si me voy a equivocarme, aunque yo tampoco es que sea experto en esas ideas, pero que ustedes tienen una visión muy equivocada del conocimiento científico y del conocimiento cotidiano. Y si me va a equivocar. ¿Por qué? ¿Sí estamos? Porque entonces todo el mundo hace ciencia. Y entonces, ¿por qué somos tan exclusivistas? Y aquí hacemos ciencia y ellos no. ¿Qué método científico? ¿Haz con el método otra vez? El método científico hace la diferencia. Todos hacemos ciencia, ¿cierto? Todos hacemos ciencia. Todos hacemos ciencia desde pequeños, desde que nacemos. Pero somos exclusivistas desde que se generó ese método para poder axiomatizar la ciencia. Ok. Pero, les dejo hoy que sí estoy siendo bien, insisto, incisivo en estas ideas, y es, revisen su visión de conocimiento científico y su visión de conocimiento cotidiano. ¿Y cuál es estrictamente la diferencia entre uno ser científico y no serlo? O si todos son científicos, entonces ¿cuál es el juego del definido conocimiento científico y del definido conocimiento cotidiano? O sea, yo creo que usted está haciendo como las preguntas de pronto un poquito fuera de contexto. Porque, por ejemplo, usted dice, en ese momento entonces, o sea, usted lo ve como si estuviera pasando ahora. Porque en el momento de que él hizo lo del agua y eso, o sea, volvimos a Arquímedes. Era algo innovador, ¿sí? En el momento, ¿Era tecnológico? Era algo tecnológico para la época que requería, digamos, un conocimiento previo que ahora usted ya dice, no, pues es que eso se sabe y eso que No, o sea, bueno, pero yo no voy a decir de pronto cualquier persona podría decir, no, pues obviamente, ¿sí? Pero en ese momento era algo cualquier persona fuera de podría lo decir, común. obviamente. O sea, en la actualidad, digamos, cualquier persona podría decir, bueno, es algo medio lógico. En ese momento era algo, sí, difícil de interpretar. Lo mismo pasa con la flecha, lo mismo pasa con todo. O sea, cuando van innovando, depende de la época, el considerar si era un conocimiento común o si era un conocimiento científico. No, yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en el sentido de que obviamente los contextos definen cosas, pero particularmente en lo que estamos diciendo el contexto no es relevante. Porque si Arquímedes lo hace allá, yo no me estoy preguntando si Arquímedes sabe si hay efectos de presión, diferencias de... ¿Me hago entender? Simplemente estoy preguntando si es científico o no, porque es posible que él no tenga la estructura de hipótesis técnicas, etc., que disponen pensar todos que requieren conocimiento científico para ser científico. ¿Me van a entender? Y luego digo, lo que pasa es que es tecnología, porque vos lo has dicho, es que es algo que innovador. No sé si ustedes han notado, ¿la tecnología es algo innovador o la tecnología no es innovadora? Digamos, eso sí en el contexto histórico, o sea, en cada punto histórico, por ejemplo en el caso de Arquímedes, la tecnología está como innovación. Pues, digamos, cuando venimos acá tenemos un celular y la tecnología es innovación. Tiene definidos muchos de los conceptos que nosotros hoy sí. Sí, exacto, ese es el punto. Entonces por eso yo les digo, ¿es científico o no? Bajo la luz de que ustedes están acá y están diciendo que se requiere un gran formalismo para hacer ciencia. No, porque entonces si nosotros cortaríamos un poco de cosas que pasaron en algún punto que no se tenía ese formalismo, o sea que no se había estructurado todavía, que pueden ser conocimientos científicos, eso es a lo que yo voy. O sea, esos conocimientos científicos es el punto. Porque según lo que ustedes, por ejemplo, ustedes hacen en matemáticas, esos conocimientos científicos, entonces ¿qué es lo que hace que eso sea científico y que otra persona que no haga eso, no sea científico, no pueda encontrar como ciencia eso?
sea, si alguien definió que existe ciencia es porque hay algo que no es científico. ¿Aló? Y lo que ustedes están diciendo, me están haciendo pensar es que todo es científico. Porque díganme qué cosa no podría ser científica entonces, bajo la luz de que alguien pensó algo. ¿Ya podría ser científico? Sí, que no fuera científico. Por ejemplo, cuando Julio Verne en su época escribió sus libros por ejemplo, ya la Tierra de la Luna, todo el mundo se le consideró loco, pues nunca esa hazaña nuclear lograr la humanidad después de 80 años se logró. Sí, pero para eso no era científico, era una locura. Pero es que usted dice que no vale el contexto. No, yo creo. Todo va ligado. Sí, siempre va ligado al contexto. Las cosas siempre van ligadas al contexto. Pero el saber si un conocimiento es científico o no debería estar ligado al contexto. Porque ustedes hacen ciencia y tienen que saber qué conocimiento, cuando usted lo ve, fue construido científicamente o no lo fue. Y no pueden decir que todo conocimiento es científico. La intuición. Es que ese es el punto también, porque digamos, ¿cómo van a colocar a un niño pequeño que nunca ha tocado la ciencia, digamos de 2, 3 años, y me dice, ¿qué pasa si suelto el huevo? Pues obviamente va a decir, no, se cae y se rompe. ¿Eso es científico? No, eso es ciencia. ¿Eso es ciencia? Eso es ciencia. Que ya lo científico es cuando el método axiomático entra, que es cuando nosotros decimos, no, si la gravedad ejerce una fuerza de... La Tierra ejerce una fuerza. Ahora sí te digo, a vos, tu hija es científica. ¿Sí o no? Entonces, porque mi hija se pregunta por qué los vientos no caen hacia arriba, si ella piensa que siempre se va a caer hacia abajo. ¿Cómo contra eso? Tú dices que ya todos sabemos que todo va a caer hacia abajo, ¿sí? Los niños también lo saben, todos lo saben. Es porque mi angelito se pregunta por qué no se cae hacia arriba. No estoy diciendo que sepa. Simplemente, ¿por qué se cae? Nada, que se me pregunte. Si yo suelto el huevo, ¿qué pasa? Se cae, ¿cierto? Esa es la pregunta y la respuesta que tiene, ¿sí? A eso me refiero que es ciencia. Que es la pregunta de, bueno, ¿qué pasa si se cae? Listo. Si lo suelto, se cae. Esa es la respuesta. La pregunta es, si lo suelto, se cae. ¿Sí? ¿Y eso es ciencia? No, eso no Eso es ciencia. El método ¿Eso es ciencia o eso es naturaleza? No sé. Pues eso para mí es... Deje el hombre hablar, mi hermano. Entonces, ya cuando está el método científico, ya pues nosotros decimos, listo. ¿Qué pasa? Cuando soltamos el huevo y la Tierra ejerce una fuerza y pues, toda la parte axiomática matemática que hay debajo de eso. Pero digamos, una pregunta simple como esa es ciencia. Yo creería que es al contrario. O sea, eso es un efecto de la naturaleza, ¿sí? Porque eso está ahí. Ciencia es preguntarse por qué no hay otra por ella. Pero entonces, ¿qué era? Yo creería que ciencia es entonces describir ese proceso matemáticamente o en el lenguaje que nosotros propongamos entenderlo. Yo no sé, eso es muy pesado. Profe, disculpe, déjeme terminar. Y en ese orden. Señor, interrumpa un detalle. Están pasando. No deja que termine de dar la palabra. No, yo no le hablo por la palabra. Y en ese orden de ideas, entonces la filosofía y todas esas no serían ciencia. Uy, peligro. Lo que está diciendo es que es ciencia y que no es ciencia. Yo diría que ciencia es todo aquello que se puede representar en un lenguaje en el que podamos manipular y lo que no sería lo otro. No, porque es que tú estás basándote en el método No, pero yo científico, te pero es voy a que hay parar. muchos métodos y hacen ciencia. Entonces las ciencias sociales no son ciencias, utilizan el método descriptivo o el método analítico y son ciencias. O sea, digamos, yo Es digo que que... el único método, es que hay son cosas erróneas porque no necesariamente siempre es el método científico. Hay método por ejemplo, lo de Aristóteles, no necesariamente por una hipótesis. Bueno, pero... Un método descriptivo, él describió un problema y lo hizo. Y no utilizas métodos científicos. Oiga, estamos a puertas de terminar el curso y la gente ha despertado. Qué vaina tan rica. Ahora sí, ya se hizo la luz, mi hermano, en este curso. ¿Qué pasa? Digamos, con respecto al que sea el compañero y digamos, bueno, un niño puede decir que las cosas caen, ese tipo de cosas, ¿sí? Pero a lo que yo voy, digamos,
yo insisto con el contexto histórico, es que siempre, digamos, para que haya ciencia y eso debe haber un desarrollo, ¿sí? Un plus, ¿sí? No es solo repetir lo que ya está hecho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues... ¿Puedo decir que es un desarrollo tecnológico o me estoy arriesgando? No, porque no necesariamente es tecnológico, de pronto conlleve un resultado tecnológico, ¿sí? Pero, digamos, para el efecto que él dice, pues, o sea, todo el mundo puede ver que las cosas siempre caen, ¿sí? Entonces no está desarrollando nada, en ese orden de ideas no sería algo científico, ¿sí? Es algo, digamos, que estamos verificando, que no estamos, digamos, poniéndole el plus de nuestra parte. Pero ya cuando hay un desarrollo, entonces ya, para mí, bajo mi concepto, se convierte en algo como científico. Pues, sí, porque empiezan a ver parabólicos de piedra aquí para allá, se pone pesado. Miren, algo importante y es, claro, pues toca diferenciar, porque es que evidentemente llevamos un curso de no sé cuántas jornadas impresionantes estudiando la teoría del conocimiento. Incluso iniciamos diciendo que era filosofía. ¿Estamos de acuerdo o no? Incluso tratamos de mirar que la filosofía tenía unas problemáticas de carácter intrínseco mucho más elevadas que la ciencia. ¿Por qué nos atrevíamos a decir que la ciencia y la filosofía eran diferentes si de alguna otra forma en las dos estructuras de pensamiento hay conocimiento? Claro, entonces seguramente tiene que haber una línea tenue, no me pregunten cuál, porque me están mirando como ¿cómo? Debe haber una línea tenue que diferencie el conocimiento científico del conocimiento filosófico, ¿sí estamos? Pero ambos como conocimientos válidos me van a tener, pero hoy estamos jugando sobre a que ustedes digan cuál es el conocimiento que realmente uno dice que es científico y que no es filosófico y que no es cotidiano, aunque parece ser que algunos me están diciendo, me hacen pensar que el conocimiento cualquiera es ciencia. No. Entonces, ¿cómo es? Es que, o sea, yo iba a decir algo similar a lo que decía Mauricio. Mauricio es malo, y es que, claro, sí, es como, por ejemplo, yo ahorita. Yo alguna vez vi